¿Hablar en público es tu asignatura pendiente? ¿Sabías que es una habilidad que se entrena? Escuela Comunicando, periodistas que te enseñarán a diseñar tu mensaje, actores que te ayudarán a utilizar tu cuerpo y tu voz, y coaches con los que vencerás tu miedo escénico. Descúbrenos en www.escuelacomunicando.com o en el teléfono 976-213-987. Saca el comunicador que llevas dentro. ¿Qué es la comunicación? ¿Se puede definir en pocas palabras? Comunicamos cuando hablamos, comunicamos cuando nos movemos, comunicamos en muy distintas situaciones personales, sociales y profesionales. Y también nos comunicamos con nosotros mismos. El modo de comunicarnos, tanto con los demás como con nosotros mismos, es fundamental. Es un aspecto clave para lograr el éxito. Además, la palabra comunicar viene del término latino comunicare, que significa compartir. Soy Silvia Lacruz y todos los miércoles de 1:30 a 2 voy a estar con vosotros hablando de comunicación. ¿Compartimos? Muy buenos días, esto es Espacio Comunicando, os saluda Silvia Lacruz. El tema de hoy va a ser el lenguaje paraverbal. ¿Qué es eso del lenguaje paraverbal? Pues la voz, cómo utilizamos la voz. Vamos a hablar hoy de eso en nuestro tema de hoy. Y además, en la comunidad de Candú vamos a hablar con Víctor Marín, que nos viene a contar cómo le va la vida desde la última vez que lo vimos por la escuela, que tiene cosas muy interesantes que contarnos. La recomendación de esta semana, un consejillo para aprender a vocalizar mejor. La vocalización, la dicción, muy importante para que se nos entienda bien dentro del lenguaje paraverbal. Contestaremos también esta semana a la consulta que nos ha hecho Olga. Olga nos ha preguntado si la vergüenza, si la timidez para hablar en ciertas situaciones sociales también se puede considerar miedo escénico. Hay personas que efectivamente lo pasan muy mal en situaciones sociales y que no se atreven a hablar, ¿no? Cuando se encuentran con desconocidos. Bueno, pues hablaremos de eso y veremos si es miedo escénico o no. Os recordamos cómo encontrarnos en las redes. Facebook, Escuela Comunicando, Twitter, @escomunicando, Instagram, escomunicando y en YouTube, Escuela Comunicando. Os recomendamos que entréis en el canal de YouTube, vídeos muy chulos donde ya no solamente hablamos nosotros, hablan nuestros alumnos, cuentan cosas interesantes, cuentan experiencias. Y bueno, vamos a empezar ya con el tema del día, el lenguaje paraverbal. ¿Qué es el lenguaje paraverbal? Pues lo adelantábamos antes, es el lenguaje de la voz. ¿Cómo utilizamos este gran recurso de la comunicación que es la voz? ¿Cuántas cosas componen la voz? ¿Cuántos factores, cuántos elementos? El timbre, el volumen, la velocidad, las entonaciones, las pausas, los silencios, el aire, más aire, menos aire, todo suma. ¿Verdad que hay veces que escuchamos hablar a alguien y nos encanta? Y aquí, sobre todo en los medios, en la radio, estaríamos horas y horas escuchando a alguien. Y sin embargo, a otras personas las escuchamos y nos dan unas ganas de dormir, ¿no? Sobre todo cuando solamente utilizamos el canal auditivo. ¿Y por qué es eso? ¿Por qué nos resultan unos más entretenidos y otros más aburridos? Tal vez sea no por lo que dice, sino por cómo lo dice. El lenguaje paraverbal tiene, según un resultado llevado a cabo por Albert Mehrabian en los años 70 del siglo pasado, un peso del 38% en la comunicación. Cuando hablamos de comunicación emocional, sobre todo, también una credibilidad del 38%. Nos hace parecer más o menos serios, más o menos profesionales, más o menos dulces. Entonces, tenemos que poner mucha atención a cómo estamos utilizando la voz. Pensemos, por ejemplo, en un discurso muy bien elaborado, un PowerPoint excelente y una buena posición corporal, pero nos encontramos delante de un señor que con ese discurso y ese PowerPoint habla bajito y no nos enteramos de lo que está diciendo. Pensad en esa situación. ¿Quién hace un esfuerzo para escuchar lo que dice? ¿Verdad que no? No tenemos ganas de hacer esfuerzos, a no ser que lo que nos esté diciendo sea muy interesante para nosotros, pero mucho, que nos interese mucho. Si no, lo que vamos a hacer es desconectar.
Entonces, tenemos que tener en cuenta que nadie hace un esfuerzo enorme por escuchar a alguien. Lo mismo ocurre si no está vocalizando bien, no le entendemos, tiene una dicción pobre, si habla muy deprisa o si utilizamos el mismo tono constantemente, sin pausas, sin silencios, sin subidas ni bajadas. Hay que variar, jugar con la velocidad, con los volúmenes. Hacemos énfasis en ciertas palabras, hacemos silencios, hacemos pausas. En realidad lo que buscamos es resultar interesantes, ¿no? Y transmitir. Por lo tanto, buscamos entretener, interpretar con la voz. Entonces lo que tenemos que hacer es usar todos los elementos que componen la voz. Pensemos, por ejemplo, en una voz cálida, envolvente. ¿Qué hace que sea así? Alguna que suena más rotunda, más firme. ¿Qué tiene de diferente? Además de esa velocidad, de ese timbre, de esos tonos y de ese volumen que ya hemos comentado, también está el aire. No es lo mismo hablar con más aire. Cuando yo expulso más aire, sueno diferente que si no expulso tanto aire. Entonces, tenemos que saber también aprender a hacer eso. Todo suma en comunicación. ¿Y dónde lo aprendemos? Pues, por ejemplo, en la escuela Comunicando, que para eso tenemos a nuestras profes especialistas en eso, que lo enseñan de una forma muy divertida y podéis conseguir pues lo que queráis hacer con la voz, siempre de la mano de profesionales y pasándolo bien, divirtiéndoos, etcétera. Son muchos los elementos que componen el lenguaje paraverbal y que dan peso o lo quitan al 78%. Comunicar, transmitir, hacer pensar, hacer sentir, entretener, por supuesto, también con la voz. Bueno, y vamos a pasar ahora a la entrevista con nuestro invitado de hoy, con Víctor Marín. Os voy a presentar a Víctor Marín, empresario, aficionado a la tecnología y, de hecho, es fundador y presidente de ADRON Aragón, la Asociación Aragonesa de Pilotos y Operadores de Drones. Ex. Bueno, buenos días, Víctor. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien. Encantado de estar aquí con todos vosotros y con tus oyentes. Muy bien. Cuéntanos esta afición tuya por los drones. Afición, bueno, pues en realidad, como muy bien dices, pues la verdad es que soy un aficionado a la tecnología, que bueno, pues para todos aquellos que tengamos esta afición, la verdad es que estamos viendo una era espectacular porque prácticamente todos los días tenemos y disfrutamos de avances tecnológicos y cambios tecnológicos que unos dicen que nos hacen la vida más fácil y otros que nos la complican, pero bueno, sí. La verdad es que es apasionante, el momento es apasionante. Vale. Y ¿qué tiene que ver, si es que tiene que ver algo, esa afición tuya con la comunicación? Pues en este caso tuve mucho que ver porque, como has comentado en la presentación, pues bueno, pues tuve la iniciativa de fundar la Asociación Aragonesa de Pilotos y Operadores de Drones. Uh-huh. Yo y otros colegas. Fue una iniciativa en España prácticamente casi pionera, fue de las primeras asociaciones. Y bueno, pues entendimos que los profesionales, porque acababa de nacer una nueva profesión, entendimos que necesitaban una herramienta como una asociación para defender sus intereses, ¿no? Uh-huh. Y entonces, bueno, pues claro, las asociaciones están compuestas por socios y los socios son personas. Claro. Entonces es importantísimo y fundamental comunicar con esas personas. Uh-huh. Entonces, bueno, pues a mí el curso que hice allí en la Escuela Comunicando, pues la verdad es que me vino fenomenal y reconozco, lo he pensado muchas veces, que no habría sido lo mismo. ¿Habría podido comunicar? Pues evidentemente sí, uh-huh. Pero es que hay una gran diferencia entre comunicar y comunicar mejor, comunicar bien. Transmitir, ¿no? Aquello Correcto. Que quieres, ¿vale? ¿Y qué cosas concretamente has usado, por ejemplo, cuando eras presidente de la asociación? ¿Has hecho todas conferencias, exposiciones, reuniones? Sí. Pues tuve la ocasión, afortunadamente, pues tuvimos el periodo en el que yo fui presidente, pues la verdad es que tuvimos unos
Fueron 9 meses muy ajetreados, con mucho contacto a nivel de instituciones y bueno, y a nivel de socios y de personas, ¿no? Y entonces, bueno, pues tuve la ocasión de poner en práctica todas aquellas técnicas que habíamos aprendido y que habíamos ejercitado. Y bueno, pues la comunicación paraverbal que comentas, pues es una herramienta fundamental. Y bueno, de hecho, el último acto que tuve como presidente, pues fue una exposición, una ponencia en la EINA, en la Escuela de Ingeniería y Arquitectura de Zaragoza. Sí. Y bueno, pues la sala había 70 personas, había gente fuera. Entonces, bueno, pues me encontré con una sala en la que no había micrófonos. Entonces, claro, entonces allí me vino muy bien dominar esa técnica, dominar la voz, que estuvimos trabajándola, sí. No sé si lo recuerdas. Sí, claro. Aquellas clases fueron fundamentales. Pues porque si no, las personas que estaban en el centro del auditorio al final, la verdad es que no se habrían enterado de nada. Habrían visto las imágenes del PowerPoint, pero la verdad es que el mensaje no habría llegado bien. Y bueno, pues la voz, al fin y al cabo, es un instrumento. Sí. Y es un instrumento comunicativo fundamental. Hay que saber usarlo. Importante. Vale. Hablábamos en el programa anterior que hablábamos de comunicación política, ¿no? De cómo los políticos utilizan la comunicación, pues, para conseguir, en este caso, votantes, ¿no? Cuando estamos hablando, pues, de una asociación o de una empresa, pues lo que queremos, pues, es o gente que se asocie o vender nuestro producto. Al final estamos hablando, pues, de algo parecido, ¿no? Si no es lo mismo, de conseguir a través de la comunicación, pues que alguien nos siga nos siga nuestro proyecto, ¿no? O nos compre o se asocie. ¿De qué manera empezaste tú para conseguir, por ejemplo, que se hicieron socios de tu... Porque fue una iniciativa tuya, ¿no? Fuiste fundador. Sí, fue mía y bueno, pues se sumaron unos cuantos colegas a este proyecto y de hecho pues me ayudaron. Es una cosa que la iniciativa fue mía, pero bueno, enseguida se sumaron otros colegas. Pues en aquel primer momento, pues alguien tiene que ser la primera persona que tiene esa iniciativa, valga la redundancia. Entonces, bueno, pues claro. Concretamente en Expodrónica 2015, en la primera feria que hubo en España de este sector. Bueno, pues allí ya había preparado una charla a unos cuantos colegas que habíamos localizado. Y bueno, pues expuse el motivo de por qué entendía que podía ser interesante esa iniciativa. Y bueno, pues parece ser que tuvo buena acogida porque había 25 personas y allí mismo ya se decidió que efectivamente que iba a ser positivo. Sí. Que en Aragón hubiese una asociación de este tipo, ¿no? Y bueno, pues los inicios son complejos, no complicados, son complejos. Siempre hay gente que te ayuda. Y bueno, pues en aquel momento fue un momento especial porque estábamos haciendo el futuro. O sea, claro. No había nada y de repente de allí surgió la iniciativa, surgió esta asociación que luego efectivamente se logró fundarse y ahí está, continúa. ¿Y de alguna manera te preparaste alguna estructura de cómo conseguir convencer? Sí, lo recuerdo perfectamente. Porque es que además yo sabía que tenía que hacer eso, estructuré el mensaje y además fue muy rápido. Me sorprendí a mí mismo lo rápido que fue en un folio. Y bueno, pues la verdad es que fue muy bien. Fue realmente bien. Salió como yo quería. Era un mensaje muy concreto, muy directo. Y la verdad es que estuve satisfecho. Y conseguiste tu objetivo, ¿no? Así es. Que es de lo que se trata. Claro. Yo recuerdo, Víctor, cuando nosotros en la escuela los alumnos hacen unas ponencias, el que quiere, a final de curso. ¿Y tú recuerdas, Víctor, la tuya, la que hiciste? Sucede algo muy interesante. Es que cuando preparas una ponencia es difícil que se te olvide. Es que luego ya no se te olvida. Claro. Y de hecho yo a veces entrenando las voy repasando. Evidentemente no es exactamente la misma ponencia,
pero se parece bastante. La base, ¿no? Correcto, la base es la misma, puede que tenga otro enfoque, le das otro aire, pero en realidad el tema principal, que es la idea fundamental que quieres transmitir, pues ahí está y sí, la verdad es que la recuerdo perfectamente, recuerdo a qué hora la preparé. Recuerdo a qué hora la preparé y cómo fue. Y recuerdo que fue muy rápido y me sorprendió a mí mismo. Bueno, se lo contamos a los oyentes, ¿no? De que hablaste, porque si no le vamos a dejar con las ganas. Cuéntalo, si quieres. Bueno, pues en aquella ocasión, aquella ponencia, ¿te refieres a la presentación del Río, del a la curso? del Ebro? A la del Río Ebro, sí. Sí. Pues bueno, pues sucedió que claro, cuando teníamos que preparar los temas, había sucedido algo importante en Zaragoza, que fue la riada que habíamos tenido hacía poco. Creo que estamos hablando del 2015, ¿será? Luego estamos hablando del 1 de marzo de 2015. Eso es. Entonces, bueno, pues yo la verdad es que ese tema lo viví en mis carnes, como muchos otros zaragozanos y ribereños, y la verdad es que consideré importante tratar este tema. Sí. Y nos lanzó un mensaje muy interesante, pues de consecuencias de las riadas, de causas también, ¿no? Y la verdad es que recuerdo que te preguntábamos si ibas a ir a contarlo por ahí, ¿no? Porque era muy interesante. ¿Lo hiciste al final? ¿Lo has expuesto? No. ¿No has tenido la ocasión? Al final no, pero me sirvió para aprender, porque cuando se preparan ponencias se aprende de los temas. Claro, sí, muy bien. Bueno, ¿y disfrutaste de esa era la primera vez que hacías una ponencia con público? No, había hablado con público anteriormente. Era la primera vez que usaba las técnicas que habíamos ejercitado y la verdad es que bueno, pues era una ponencia más seria, era una ponencia con otro más formal. Con una sensación de habértelo preparado más. Correcto, ¿Y la pudiste disfrutar más? La disfrutaba más cuando la entrenaba después. No, pero hay que decir que tú sabes que yo siempre he presentado al primero, porque es una de las cosas que se aprende en la escuela también, porque eso es fundamental, enfrentarse a la ponencia. La primera parte de enfrentarse es saber que la tienes que hacer, querer hacerla y disfrutar haciéndola. Por supuesto. Eso es importantísimo. Muy bien. Bueno, pues Víctor, te agradezco muchísimo tu visita al programa. Un placer haber compartido contigo estos minutos y hasta muy pronto. Pues ha sido un placer y muchas gracias por invitarme. Gracias a ti. Vamos con la recomendación de la semana. Como no podría ser de otra manera, tiene que ver con el lenguaje paraverbal. Vamos a hablar de vocalización y dicción. ¿Qué podemos hacer para que se nos entienda bien lo que decimos, para que las palabras suenen claras, para decir todas las letras tal y como tienen que sonar? Hay personas que tienen mejor vocalización, mejor dicción que otras. Si eres de los que hablan muy deprisa, de los que te dicen siempre no te entiendo, ¿puedes solucionarlo? Claro que sí. Todos podemos mejorar nuestra dicción y nuestra vocalización. Un ejercicio muy útil, pues leer todos los días un ratito en voz alta, despacio y de forma consciente, poniendo toda la atención en decir todas y cada una de las letras que están escritas, sin saltarnos ninguna. Es bastante común escuchar, por ejemplo, decir patatas fritas, ¿no? Es algo que podemos decir muy a menudo. No son patas, son patatas, ¿no? Entonces, molestarnos un poco, poner la atención en decir todas las letras si queremos mejorar ese aspecto, ¿no? O cuando nos encontramos dos vocales juntas, ¿no? Entonces podemos encontrarnos que pone es mejor que investiguemos. Y hay veces que decimos, es mejor que investiguemos. Pero ¿verdad que no suena igual? Suena un poco diferente. Nos hace más creíbles tener una mejor dicción, una mejor vocalización. Así que ya sabes, si quieres mejorar tu dicción, tu vocalización, todos los días a leer un ratito en voz alta, poniendo toda tu atención en decir cada una de las letras que estén escritas. Vamos con la consulta de la semana. Consulta hecha en las redes sociales. Os recuerdo,
Facebook, Escuela Comunicando, Twitter, @escomunicando, YouTube, Escuela Comunicando, Instagram, Escomunicando. Hoy en la consulta de la semana vamos a contestar a Olga, que pregunta en Facebook si la timidez, la vergüenza, el hecho de no atreverse a hablar en una cena delante de desconocidos se puede considerar miedo escénico. Olga, eso depende de la persona. Hay personas que efectivamente lo viven, o por lo menos los síntomas los viven muy parecidos a como si fuera el miedo escénico, ¿no? El miedo escénico tiene mucho que ver con la distancia o la cercanía que tenemos de las personas con las que estamos hablando, con los territorios de la comunicación. Cuando estamos en una cena, por ejemplo, con amigos de amigos, que son personas a las que saludo por primera vez, nos estamos moviendo en territorio social. No es lo mismo que estar en un escenario lejos de los oyentes o del público hablando realmente en una conferencia, pero los síntomas pueden ser muy parecidos si somos algo tímidos. ¿Por qué? Pues porque estamos poniendo el foco de atención, en vez de estar centrados en, como si estuviéramos hablando con un amigo o con un familiar, pues estamos pensando en cómo vamos a quedar, en el qué dirán, al final miedo al rechazo, miedo a la falta de aceptación, miedo a que no nos quieran, miedo a no caer bien, y es miedo escénico. Bueno, no sé si es miedo escénico exactamente, pero es muy parecido. Por lo tanto, lo podemos trabajar de la misma manera. De hecho, en la escuela hay personas que han venido a hacer el curso de hablar en público por esa causa, porque ellos lo consideran que es hablar en público. Y como cada uno vive sus miedos y sus emociones como quiere y las soluciona como quiere y como puede, pues desde ese punto de vista sí se puede tratar como miedo escénico y se puede superar, que es lo más importante, ¿no? Así que ya sabéis, si queréis superar vuestros miedos y ganar seguridad, os esperamos en la Escuela Comunicando, en la calle Moncasí número 7. Y esto es todo por hoy. Muchísimas gracias por estar ahí un día más. Muchas gracias y hasta la próxima semana. Saludos. ¿Hablar en público es tu asignatura pendiente? ¿Sabías que es una habilidad que se entrena? Escuela Comunicando, periodistas que te enseñarán a diseñar tu mensaje, actores que te ayudarán a utilizar tu cuerpo y tu voz, y coaches con los que vencerás tu miedo escénico. Descúbrenos en www.escuelacomunicando.com o en el teléfono 976 213 987. Saca el comunicador que llevas dentro.